Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gaboardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En un planeta globalizado, en donde las relaciones internacionales son cada vez más frecuentes y donde la inversión extranjera no solamente es deseable, sino a veces necesaria para fortalecer la economía de los estados receptores, se hace necesario contar con un régimen jurídico adecuado a estas realidades. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una verdadera experta, una persona muy talentosa. Me refiero a la doctora Magdalena Vaz Vilicio. Magda es doctora en Relaciones Internacionales cum laude por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es egresada también de la maestría en Relaciones Internacionales de parte de la Universidad Complutense en Madrid y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República en Uruguay, de donde ella es originaria. Por si esto fuera poco, Magdalena es profesora adjunta de Derecho Internacional Público en la propia Universidad de la República, siguiendo una importantísima tradición de juristas uruguayos. Ella se graduó, es abogada por la misma Universidad de la República y el doctorado en Derecho lo obtuvo también por la Universidad de la República. Así es que con estos datos, debo decir que sería muy extenso hablar de todas sus publicaciones y de su larga trayectoria académica. Pero basta por el momento decir que actualmente tiene una licencia de la Universidad Nacional de la República, donde es profesora adjunta de Derecho Internacional Público y actualmente es profesora titular de Derecho Internacional Público y de Comercio Internacional en los diversos programas de la Universidad de Monterrey. Magda, muchas gracias por reunirte conmigo en estos micrófonos. Aprecio mucho que hayas aceptado la invitación y a mí me gustaría comentarte sobre esto. Me gustaría que me conversaras un poco sobre el régimen jurídico de los inversores extranjeros y quizá particularmente sobre sus posibilidades de defensa en caso de que no se den las condiciones óptimamente jurídicas para proteger sus derechos, situación que me imagino que tú vas a referir al Cono Sur, pero que en México parece ser cada vez un problema más frecuente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un gusto debatir sobre estos temas con tan ilustres colegas y además con colegas que coincidimos en el hecho de ser discípulos del gran profesor José Corceñac. Tuve el privilegio, vamos a decirlo así, de ser su estudiante en la Universidad de la República. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar. En realidad, dos aclaraciones, porque esta es la parte de los disclaimers, ¿no? La primera es que mi maestría es en comercio exterior, y esto no es un dato anecdótico. ¿Por qué no es un dato anecdótico que mi maestría es en comercio exterior? Porque acá viene el segundo disclaimer. Yo trabajo desde los márgenes de las relaciones internacionales y el derecho. Mi doctorado en relaciones internacionales, aclaro también que
el título de grado en Uruguay durante mucho tiempo fue doctor en Derecho, pero eso no implica que sea un doctorado, es el título de licenciatura a nivel de abogado, vamos a decirlo así. Esto ya se cambió hace unos años. Esto me permite trabajar, como decía, entre los márgenes, entre las relaciones internacionales, el derecho, derecho internacional público, derecho del comercio internacional, pero también incorporar, sobre todo en los últimos tiempos, la mirada desde los derechos humanos. Por tanto, los comentarios que voy a hacer a continuación, este diálogo que vamos a tener, se hace, como decía, desde diferentes disciplinas, buscando que tanto las relaciones internacionales, el derecho internacional, los derechos humanos, la economía política, el derecho del comercio internacional, dialoguen. Bueno, hecho estos dos disclaimers, porque es importante saber dónde uno está parado para comenzar a trabajar estos temas, vamos a la primera pregunta que me parece sumamente interesante. Primera pregunta que tiene que ver justamente con qué es este régimen, cómo funciona la solución de controversias inversor-Estado. Bueno, primera característica, es un régimen que fue creado históricamente en la década de los 60, si bien previamente, ya en la década de los 50, acá estamos respondiendo no solo qué, sino también cuándo y dónde, ya previamente en la década de los 50, como les mencionaba, había algunos emprendedores normativos, como los denomina Nicolás Perrone, esto es, empresarios que buscaban hacer que los estados de su nacionalidad comenzaran a gestar un régimen que protegiera sus inversiones en el exterior. Y aquí tenemos la primera característica: proteger las inversiones en el exterior de empresas, mayoritariamente, aunque puedan ser personas físicas, que se encuentran en países desarrollados, prioritariamente el eje Estados Unidos-Europa, que invierten en países en desarrollo, que sus ordenamientos jurídicos se ven como frágiles o débiles y por eso requieren mecanismos en caso de que existan disputas, no políticas, sino jurídicas, que vean vulnerados sus derechos. Entonces ya vimos qué es, vimos cuándo se crea, vimos dónde se crea, porque hablamos con claridad del eje Estados Unidos-Europa. Ahora bien, además de conocer estos elementos, para entender cómo funciona el régimen, tendríamos que hacer referencia a quienes participan. Por un lado, vamos a tener un inversor extranjero y un estado huésped de la inversión. En general siguen esta dinámica, como decíamos, nacional de estado desarrollado que invierte en estado en desarrollo. Pero también tendríamos que pensar en cómo funciona. Es un régimen que funciona de la siguiente manera. Se enraiza en hoy aproximadamente 3.200 acuerdos internacionales de inversiones. Tus seguidores se preguntarán por qué tantos, por qué esta red es tan amplia, ¿no? 3.200 acuerdos internacionales de inversiones es un número muy importante. Esto se da porque falla el intento de la OCDE de crear un acuerdo multilateral de inversiones. Por tanto, las inversiones de manera general, las inversiones extranjeras de manera general, pero la solución de controversias inversor-Estado de manera particular, comienza a regularse en acuerdos bilaterales o en acuerdos regionales, vinculados a temas de inversiones per se, los denominados tratados bilaterales de inversión, y aquí voy a hacer una referencia a un acuerdo histórico en México, con algunos cambios en la actualidad, en acuerdos regionales, como puede ser el NAFTA. El capítulo de inversiones en el NAFTA, no en el TEMEC. El TEMEC tiene otras características, pero el capítulo de inversiones en el NAFTA remitía los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado. Pero también puede estar previsto en tratados plurilaterales, como puede ser el Tratado de la Carta de la Energía, que regula en otros ámbitos. La energía, como decíamos,
Sin embargo, las inversiones en esta materia, si existe alguna disputa entre un inversor extranjero y el Estado huésped de la inversión, se dirime de esta manera. Traje dos acuerdos muy controvertidos en los últimos tiempos: el NAFTA y el TEMEC, o el NAFTA 2.0, como a veces a mí me gusta mencionarlo, y el Tratado de la Carta de la Energía, que se encuentra en proceso de modernización, y justamente uno de los puntos álgidos de la discusión ha sido la solución de controversias inversor-Estado. A ver, antes de seguir dialogando, dos elementos más. Características del régimen. Primero, tribunales internacionales ad hoc, que son administrados en general por instituciones que son permanentes, pero los tribunales son ad hoc. O sea, son creados para el caso concreto. Árbitros que se eligen de una lista que registran los estados previamente. Otra característica, si lo comparamos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde tenemos como requisito el agotamiento de la jurisdicción doméstica, algo que creo que todos tenemos en mente, ¿no? Este régimen no tiene esa característica. Hay algunos tratados que sí, pero no todos. Y en general existe una cláusula, miren qué interesante esto. Seguramente tus seguidores están familiarizados con la cláusula de la nación más favorecida del GATT, que esa es la más conocida de todos. Bueno, estos tratados suelen tener una cláusula de la nación más favorecida que opera de manera similar a la del GATT. Esto es reflejando, como yo le digo a mis estudiantes, la cláusula de la nación más favorecida es un espejo, porque refleja los mejores beneficios que tiene otro acuerdo en el cual uno de los estados es parte. Entonces refleja ese otro acuerdo. Esto hace que, aunque en algunos tratados se establece como requisito para llegar al arbitraje internacional, a la solución de controversias inversor-Estado, se establece como requisito el agotamiento de la jurisdicción doméstica, por la cláusula de la nación más favorecida, se puede evitar incluso. Estas dos características son fundamentales para entender el régimen. Pero me gustaría agregar alguna más. Hablamos de, por un lado, inversores extranjeros y por otro lado, estados huéspedes de la inversión. Esto nos puede llevar a pensar que siempre está la lógica de empresa contra Estado. Sin embargo, los estados de nacionalidad de esas empresas suelen actuar como tándem, ¿sí?, con las empresas de su nacionalidad. ¿Cómo que, perdóname? Como tándem, esas bicicletas dobles. O sea, el estado de nacionalidad y la empresa que se encuentra allí, que tiene allí su domicilio, actúan como tándem, actúan en conjunto. Porque obviamente los estados quieren proteger a sus nacionales en el exterior. Entonces es bien interesante que esto no se vea solo como empresa por un lado, estado por otro, sino que los estados pueden tener una característica dual. Y esto me lleva a casi que podemos dividir un poco esta característica, hacer referencia a lo siguiente. ¿Quién es objeto directo de la inversión? ¿Quién recibe los efectos directos de la inversión? Las comunidades locales no participan de los arbitrajes. Solo pueden participar como amicus curia, en caso que así presenten un amicus. Podrían tener algún tipo de activismo, participar como movimientos sociales o dentro de los movimientos sociales, o generar también, hablar un lenguaje que ya no es jurídico, sino político, con algunas revueltas sociales. Me permito recordar la Guerra del Agua en Bolivia, o me permito recordar el Aymarazo, que está vinculado con el caso Bear Creek contra Perú. También me parece que son casos interesantes para ver cómo, si las comunidades locales no forman parte del régimen, dejan de hablar ese lenguaje jurídico que estábamos pensando, y parecería que lo único que le queda es la protesta.
Esto me parece bien interesante para ir teniéndolo en cuenta. Sí, Dime. porque en realidad quizá algunas de las problemáticas que se dan en el caso del tratamiento jurídico de las inversiones, de las inversiones extranjeras me refiero, al crearle todo un marco de protección, se da una dualidad. Por una parte es que los inversores nacionales tienen un derecho menos privilegiado que el de los extranjeros. Es decir, resulta que los extranjeros tienen un mejor derecho frente a los nacionales, ya que pueden recurrir a otras instancias teóricamente más objetivas o quizá con franqueza más objetivas. Y por otra parte, los beneficiarios de la inversión, que al final los beneficiarios últimos de la inversión son los nacionales de aquel país, realmente se quedan sin posibilidades reales de una defensa jurídica. Y a mí me gusta mucho tu enfoque de diálogo interdisciplinar, porque eventualmente los problemas jurídicos no viven en el vacío, viven en el mundo de la realidad, una realidad social, una realidad económica, una realidad en donde el comercio es una de las arterias que nutre tanto la economía como a los beneficiarios, como a los ciudadanos de los países, en ambos lados de la inversión. Exacto. Y justo tocaste un tema interesante porque me permite desarrollar dos líneas más. La primera tiene que ver con algo que dijiste. Puede llegar a percibirse que el inversor nacional se encuentra en desigualdad frente al inversor extranjero. Y esto ha hecho que algunos estados históricamente estén fuera del régimen. Y acá voy a compartir con tu audiencia este libro que fue publicado por la Universidad de Manchester, como habrán visto, que hace referencia a las diferentes posiciones en América Latina, y tiene ese nombre tan interesante de que América Latina y el derecho de la inversión extranjera, un mosaico de resistencia. ¿Por qué un mosaico de resistencia? Me interesa ver la situación de Brasil, porque justamente uno de los elementos que se esgrimen para que Brasil no esté dentro del régimen tiene que ver con esa desigualdad en la cual se encuentran inversores nacionales con inversores extranjeros. No es el único elemento que Brasil esgrime, el único elemento que Brasil aduce, pero sí es uno de los más interesantes. Otro de los argumentos de Brasil tiene que ver con que estos acuerdos van a obligar al Estado por tiempos muy extensos. Y estos dos elementos llevan a que se consideren inconstitucionales. Es algo bien interesante. Yo en este libro tengo un capítulo sobre las posiciones de los estados sudamericanos, especialmente el caso de Brasil, que es el externo, de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Ahora Ecuador ya no está dentro de este grupo, que yo lo denomino los disidentes, que son los estados que formaban parte del régimen, pero decidieron salir de porque entendieron que los beneficios, yo uso la teoría de los regímenes de las relaciones internacionales, los beneficios de estar fuera del régimen eran mejores que estar dentro, y ahora voy a hacer referencia a esto. Ecuador cambia de postura el año pasado, en el 2021, y luego nos encontramos con todos los otros estados que son los miembros. Uruguay, por ejemplo, y actualmente también México, que refuerza esa idea de ser miembro con el ingreso al CIADI, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas en Inversiones, adhiriendo a su convenio constitutivo, también en los últimos años. Eso me parece muy interesante. Así que aunque México ya estaba de alguna manera vinculado al CIADI a través de las reglas del Telecán.
Sí, México lo que usaba era el mecanismo adicional del CIADI porque no era parte de su convenio constitutivo. Desde los últimos años sí lo es, entonces ya no recurre al mecanismo adicional, sino a las reglas de arbitraje del CIADI. O sea, tenía una relación, pero no era directa al no ser parte de este tratado. Y aquí me interesa ver otro elemento, tal vez México lo podemos dejar para otro de estos diálogos, porque me parece bien interesante la postura, sobre todo los cambios que ha tenido en los últimos tiempos y algunos casos emblemáticos. Tal vez hoy podemos hablar de casos que no involucran a México, así tenemos un diálogo número 2. Yo les decía que algunos estados sudamericanos habían decidido salir del régimen. Yo los denomino disidentes. Esta es una primera aproximación que yo realicé en el año 2015, 2016. En una segunda aproximación en el 2019 agrego otra categoría, que ya la mencionaré. ¿Por qué Ecuador, por ejemplo, o Bolivia, o Venezuela, pero sobre todo Ecuador y Bolivia, y podemos encontrar Sudáfrica también, deciden salir del régimen? Entre diversos aspectos, uno tiene que ver con las normas constitucionales, pero otro aspecto fundamental tiene que ver con las controversias. Comienzan a enfrentar estos estados, pero también muchos otros, controversias en las cuales se da una colisión entre el régimen internacional de protección de inversiones, por un lado, y el régimen internacional de protección de los derechos humanos. Dentro de derechos humanos, para hacerlo de una manera más generalizada, voy a incluir también lo que es protección del medio ambiente, y hoy en día podríamos agregar también lo que es lucha contra el cambio climático. Esta colisión entre regímenes jurídicos autocontenidos, y en este sentido me remito al informe de la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas, ese brillante informe que es firmado por Martí Koskenniemi, un jurista finés que todos admiramos mucho en este momento, sobre todo porque él ha tenido muy buenos desarrollos en materia de la política del derecho internacional. También trabaja desde los márgenes, como trabajo yo. Este informe es muy bueno, pero no resuelve la colisión entre regímenes. Sí hace referencia a la colisión entre los regímenes y el derecho internacional general. A ver, ¿cuál es el problema de colisión entre régimen internacional que protege los derechos humanos y el que protege las inversiones internacionales? Que un Estado puede encontrarse en el mismo momento obligado por dos tratados igualmente válidos, pero en áreas diferentes, y que los llevan muchas veces a tener que elegir: ¿protejo los derechos humanos o protejo al inversor extranjero? Puse el ejemplo de Ecuador para hacer una breve referencia al caso Chevron. El caso Chevron es multifacético, si se quiere, porque tiene instancias tanto dentro de Estados Unidos como dentro de Ecuador, pero también en la Corte Permanente de Arbitraje, otra de estas instituciones que administra tribunales arbitrales ad hoc. Pero me gustaría profundizar en otros casos más recientes. Uno de los que quiero profundizar, hoy estoy mostrando todos los libros, los que tenía más a mano, es sobre justamente el caso Philip Morris contra Uruguay. Este es un libro que escribimos con un colega muy querido, que es Felipe Michelini, lamentablemente fallecido en este momento, docente de derechos humanos, con una trayectoria también política muy importante en Uruguay y en la defensa de los derechos humanos también. Con Felipe, que va un recuerdo a él en este momento, cuando comenzamos a analizar el caso Philip Morris, nos encontramos con que teníamos, por un lado, una empresa tabacalera que invertía en Uruguay, pero por otro lado teníamos un Estado que, en cumplimiento del convenio marco sobre el control del tabaco, un convenio de la Organización Mundial de la Salud, cuando Uruguay incorpora algunas de sus disposiciones,
pero las debe de incorporar y aplicar para la situación concreta. Por tanto, establece algunas disposiciones, como por ejemplo la regla de la presentación única. Esto es bastante innovador, porque ningún otro estado en el mundo tuvo una regla, Uruguay sigue teniendo una regla de la presentación única como en Uruguay, que es lo que se establece que para evitar descriptores engañosos como light, liviano, suave, que está previsto, reitero, en el convenio marco sobre el control del tabaco, para evitar esto, cada marca comercial solo puede comercializarse con una versión. No podría haber de una marca comercial versión convencional, liviana, mentolada, etc. Solo una. Entonces, empresas como Philip Morris deben de elegir con cuál siguen y descartar otras. Hago una pequeña aclaración. Philip Morris sí siguió este sistema. Otras empresas en Uruguay iniciaron una práctica que se denomina las marcas de coartada. Sí sacan del mercado la duplicación de las marcas, vamos a decir, para no tener la versión suave y la versión convencional. Lo que hacen es, dejan una, pero sacan una nueva marca al mercado. Lanzan una nueva marca al mercado. Capaz que luego sacar pueden confundir ahí. Lanzan una nueva marca al mercado. Con los mismos colores, la misma tipografía de la que fue eliminada. Por eso es que se habla de marcas de coartada. Philip Morris sí, es publicidad engañosa, ¿verdad? Exacto. Quiero hacer esta aclaración porque tal vez alguno de las personas que te siguen dice, pero ¿no será que en realidad la empresa pudo buscar otro camino que no fuera a demandar al Estado? Bueno, tengan presente que algunas empresas sí lo hicieron en Uruguay de esa manera. La segunda regla que cuestiona Philip Morris tiene que ver con lo que se denomina la regla 80-80. Esto ya no lo tenemos en Uruguay, era previo. Ahora ya tenemos lo que se denomina marquilla o empaque plano o cajilla plana. O sea, no hay ninguna denominación vinculada a marcas, ¿sí? Lo que en aquel momento, en el año 2009, se cuestionaba era que ay, perdón que no recuerdo cómo se denomina, bueno, un lapsus. La imagen en la cual debe estar la advertencia sanitaria, eso quería decir, la advertencia sanitaria, lo que establece el convenio marco sobre el control del tabaco es que sea de al menos el 50% del empaque. Uruguay lo lleva al 80%. ¿Qué dice Philip Morris? En el 20% restante no puedo usar bien mi marca. Por tanto, como debo de retirar marcas de mercado y por otro lado, en ese 20% restante del empaque no se puede usar bien mi marca, están vulnerando mi inversión. Se basa en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Suiza, no usa el de Estados Unidos, usa el que involucra Uruguay con Suiza, porque entiende que esto está vinculado con sus dos empresas de marcas y de productos que tienen sede en Suiza. Este proceso, sí, justamente ahí está el derecho de igualdad y el equivalente al principio de la nación más favorecida. Es decir, yo adopto el derecho que más me favorece, que están en tus tratados, que tienen un nivel jurídico igual. Exacto. De hecho, hay un término que se usa cuando las empresas eligen un tratado, que es el cherry picking. Esto es como tomar las cerezas. ¿Cómo se hace la recolección de las cerezas? De a una y con mucho cuidado. Hacen lo mismo, toman las cerezas, eligen el tratado de a uno y con mucho cuidado. Exactamente por lo que tú acabas de mencionar, Carlos. Diste realmente en el clavo de cuál es el sistema. Voy a ir al cuento corto porque ya me explayé mucho en este punto. No, el programa es tuyo. 6 años de arbitraje y el Tribunal Arbitral Ad Hoc en el CIADI termina dándole la razón a Uruguay.
porque dice que Uruguay tiene derecho a regular en materia de salud sin que por esto incurra en responsabilidad internacional. Pero hay una vuelta de tuerca aquí. De todos modos, Uruguay debe de hacerse cargo del 30% de los gastos del arbitraje. ¿Por qué? Porque Uruguay había separado lo que es la etapa inicial de forma con la etapa de fondo. Uruguay quería argumentar que el arbitraje no era pertinente por diferentes argumentos. El tribunal falla en contra y continúa hasta la etapa de fondo. Por tanto, entiende que a pesar de que Uruguay es ganador, es victorioso, 30% de los gastos de arbitraje van a su cargo. Me parece muy interesante comenzar con el caso Philip Morris contra Uruguay, porque hubo otro caso similar de Philip Morris Asia contra Australia. Este caso no pasó la etapa inicial de forma, porque Australia llegó a probar que la empresa se había reestructurado en Hong Kong para usar un tratado bilateral de inversiones que le resultaba favorable porque no había otro tratado, y ahí está lo que tú mencionabas, pero también que si bien Philip Morris dijo que no iba a demandar a más empresas en este sistema, solo como una nota de color demandó a Ucrania el año pasado, ya retiró, el año pasado, no, 2020, ya retiró el arbitraje, ya está cerrado, no llegó a la instancia final, pero me parece interesante traerlo a este diálogo, a la conversación, justamente porque la empresa dijo, yo no voy a demandar a ningún estado más, pero lo hizo. Así que tampoco tenemos certeza de que esto no vuelva a suceder. La tendencia en el mundo, tú comenzabas hablando de la globalización, la tendencia en el mundo es a mayor protección de la salud, más específicamente en lo que tiene que ver con medidas de control del tabaco. La tendencia es a más, no a menos. Esto me parece bien interesante porque tiene que ver con las legítimas expectativas que tienen las empresas. Una empresa no podría, en el mundo en el que vivimos actual, no podría pensar que en materia de regulación del tabaco la tendencia va a ser hacia el retroceso, la tendencia es hacia el avance. Quiero mencionar... Exactamente, y parece claro que el derecho a la salud como derecho humano fundamental tiene preeminencia sobre el derecho de protección a las inversiones, y quizá eso abre la puerta al tema que tú te referías al inicio, es decir, la cuestión del tratamiento de derechos humanos en los tribunales de inversión. Exacto, eso es bien interesante lo que planteas, porque generalmente los tribunales de inversiones no ponen foco en materia de derechos humanos. Hay muy pocos casos en los cuales la Carta de los Derechos Humanos es jugado en los arbitrajes. En el caso Philip Morris fue una de las cartas que jugó Uruguay. De hecho, el estudio jurídico que defendía a Uruguay tiene dentro de sus abogados algunos especialistas en materia de derechos humanos, en materia del derecho humano a la salud, que fueron los que generaron esta estrategia. Pero no solo pensemos en salud pública. Yo te mencionaba medio ambiente, mencionaba también lo que es cambio climático. Quiero hacer foco en dos casos más por las características. Uno por la actualidad, que es el caso Ecooro contra Colombia, y otro porque involucra a uno de los estados centrales en Europa y en el mundo, que es Alemania. Para que tu audiencia no se quede con la idea que esto es un problema del sur global o esto es un problema de los estados en desarrollo. La Unión Europea está cuestionando este régimen hoy. O sea, la Unión Europea se ha convertido en lo que yo denomino en un trabajo de 2019, posterior a los primeros desarrollos que luego recojo en inglés en este libro. Yo los denomino a la Unión Europea como confrontadores, porque están siendo antagonistas del régimen, pero no cruzan el umbral de la disidencia. Porque cruzar el umbral de la disidencia
de alguna manera equivaldría a cuestionar el orden jurídico internacional que con tanto esfuerzo se ha logrado estructurar y formar. Sí, y que los estados europeos tanto aportaron para su formación. Hay que tener en cuenta este elemento. De hecho, si nosotros vamos al ranking de los estados de nacionalidad de los principales demandantes, nos vamos a encontrar con naciones europeas, nos vamos a encontrar con Países Bajos, nos vamos a encontrar con España, pero también nos vamos a encontrar con Estados Unidos. Porque al final del día me parece que todo este régimen internacional para la protección de las inversiones filosóficamente sostiene y asegura la posición de los países originantes o originarios de la inversión y no tanto la de los países receptores de la inversión, lo cual después me va a llevar a otro comentario que tengo para hacer. Muy buen punto al que estás llegando, porque ahora está creciendo esa semilla de la discordia en la Unión Europea. Son son las instituciones de la Unión Europea, pero algunos estados, los que comenzaron a ver con recelo lo que sucede. Empiezo entonces con el caso Vattenfall contra Alemania. En realidad hay dos casos Vattenfall contra Alemania, misma empresa, pero inversiones en diferentes sectores. Vattenfall es una empresa sueca, invierte en energía, en energía en general, pero yo me voy a referir al de energía nuclear. ¿Por qué me voy a referir al de energía nuclear? Porque después del desastre de Fukushima en Japón, que creo que todos debemos de recordar, ese desastre nuclear que luego genera un tsunami, parecía que era un efecto dominó que no se podía controlar en un momento. Luego de ese desastre nuclear, Angela Merkel, que estaba en el poder en ese momento, en su primera etapa de poder, es importante esto para ver las coaliciones también, ¿no? Por eso es interesante la política del derecho internacional, como decíamos. Angela Merkel, ¿qué es lo que dice? No, tenemos que negociar a nivel interno con la coalición que me apoya, que me llevó a ser canciller. Tenemos que negociar y cerrar las plantas nucleares. Porque el mismo desastre que estamos viendo en Japón ahora, estamos hablando de una década atrás, el mismo desastre que estamos viendo en Japón ahora, lo podemos ver en Alemania mañana. Bueno, comienza un proceso, se analiza, se llega a un acuerdo. Es bien importante en Alemania porque así funciona el gobierno, mediante coaliciones de partidos. O sea, esto no fue una creación de Angela Merkel. Ella lo propone, logra la coalición, y se establece que en el 2023, miren cómo llegamos, ¿no?, a la fecha de hoy, en el 2023 deben de estar cerradas todas las plantas nucleares. Hoy en día quedan 3 abiertas que van a cerrar a fin de año. Scholz se está cuestionando, o sea, el canciller actual se está cuestionando si deben cerrar o no. ¿Por qué se están cuestionando si deben cerrar o no? No tenían, en el 2012, en aquel momento, no tenían ningún sentido cuestionárselo. Hoy sí, crisis del gas, producto de la invasión de Rusia en Ucrania. Vean cómo el mundo puede ir cambiando y las posiciones pueden ir cambiando. Y la estructuración jurídica tiene que ir ajustándose a las nuevas realidades, incluyendo estas que tú estás diciendo, que son condicionantes económicas y financieras bastante reales. Sí, y además, hace poco lo decía en un programa de radio en Uruguay con quien tenemos un espacio con la periodista que se llaman Diálogos Internacionales, entonces vamos mencionando diferentes temas, ¿no? Vamos comentando diferentes temas internacionales. Yo lo que le decía en mi última intervención es que el temor ahora es que las desigualdades que ya la pandemia por COVID-19 había profundizado en el mundo, se profundicen en un continente donde esto no es esperado. Justamente un continente que no tiene las características de América Latina, el continente más desigual del planeta.
o la región, podríamos decir, más desigual del planeta. Europa no tiene estas características. Entonces, hay un temor real que si el precio del gas sube a un nivel muy alto, comencemos a encontrar desigualdades que no son habituales en Europa. Pero bueno, esto también lo podemos comentar en otros de estos diálogos, porque me parece algo muy pertinente, porque cuando hablamos de desigualdad generalmente miramos a América Latina y nos olvidamos de Europa. Y ahora Europa está con una situación que tiene que resolver y que el derecho, como tú bien decías, tiene que acompañar esa resolución, porque la solución es jurídica, no hay otra solución. Si la resolución resulta de facto, existen problemas después. Entonces el derecho tiene que acompañar esos cambios disruptivos, las crisis que no esperábamos, este mundo que cada vez se caracteriza más por la entropía, y el derecho tiene que acompañar. Pero vuelvo al caso Vattenfall. Comienzan a cerrar las plantas nucleares. Vattenfall demanda a Alemania, empresa sueca, demanda a Alemania, porque entiende que esto va en contra de su inversión extranjera en territorio alemán. Demanda en el CIADI, pero también inicia procesos en tribunales alemanes. Finalmente, en marzo de 2021, me parece que este no es un dato menor, que sea marzo de 2021, Alemania acuerda con Vattenfall y con 2 empresas más, también inversoras en energía nuclear, también demandantes en este régimen, para que retiren, o sea, discontinúen todos los procesos, tanto a nivel internacional como a nivel interno. ¿Y por qué es interesante la fecha, marzo de 2021? Si nosotros pensamos, y tú me vas a dar el dato, pero si yo pienso en Uruguay, marzo de 2021 comenzaba la campaña de vacunación anti-COVID. Y Alemania está realizando un acuerdo de indemnización con 3 empresas de energía nuclear por 2.500 millones de euros. ¿Cuántas vacunas se podrían haber comprado? No pensemos para Alemania. Tal vez podemos decir, bueno, pero Alemania no necesitaba ese dinero. Pero sí África. Vivimos en carne propia, a fines del 2021, la presencia de la variante Omicron. No, pero es una realidad que, aunque nos parece, visto desde afuera, que los países europeos viven en un esquema de igualdad ideal, casi utópica, lo cierto es que las diferencias sociales y adquisitivas existen de manera pronunciada, no solamente con las hordas de inmigrantes que vienen a cubrir trabajos y necesidades altamente requeridas por los países, sino que además dentro de sus propios ciudadanos no inmigrantes existen diferencias sociales y socioeconómicas significativas, de tal manera que se trata de estructuras sumamente frágiles, que eventualmente se pueden ver desequilibradas con estos temas, y a mí me hace pensar que estas cantidades estratosféricas, como lo que tú estás mencionando, 2.500 millones de dólares, eventualmente deberían hacer que la población en general ponga mayor énfasis en la obligatoriedad del Estado de cumplir con sus deberes jurídicos, pues de lo contrario, los que vamos a salir pagando la cuota somos los contribuyentes. Sí, ahí tocaste un punto fundamental. Estos arbitrajes se pagan con el bolsillo de todos los contribuyentes. O sea, se pagan con los impuestos, se pagan con los diferentes tributos, se pagan con los ingresos del Estado. Uno quisiera que los recursos del Estado fueran infinitos, pero son finitos. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
quiero... Y los recursos del Estado, aunque sean muchos, todos provienen del mismo lugar. de la contribución de los contribuyentes. Así es. Quisiera hacer una referencia importante al caso Vattenfall. Cuando hablamos del cierre de plantas nucleares, está en juego la seguridad, o sea, se cierran por seguridad. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad nacional, no solo pensemos en seguridad en términos de seguridad y defensa, ese concepto más antiguo de seguridad. Hoy en día, como me ha enseñado una colega que es especialista en este tema, que es la profesora Mónica Nieves, el foco de la seguridad está en el individuo. Hoy en día hablamos de seguridad humana. Cuando acuerda esa coalición de gobierno en Alemania el cierre paulatino de las plantas nucleares, está pensando en la vida y en la seguridad de su población. No solo un tema de seguridad nacional, está pensando en su población, porque ve lo que sucede en Japón y dice, cuidado, no nos vaya a pasar a nosotros, que nuestra matriz energética depende. No es un tema abstracto, ¿verdad? Exacto, lo ven los hechos. Por eso mencionaba cómo todo esto puede ir cambiando, y ahora con la crisis del gas, que ya se está viendo, no hace falta que esperemos a la llegada del invierno, ya se está viendo en el día de hoy, con esta crisis se está replanteando todo lo que se acordó previamente a nivel interno para poder proteger la vida de la población. Así que no pensemos que porque sea Alemania no sufre las consecuencias de este régimen, porque quiere proteger el derecho más fundamental de todos, que es el derecho a la vida. Si no tenemos derecho a la vida, no podemos tener ninguno de los demás. Y me gustaría traer un caso más, porque aquí podemos ver diferentes aspectos. El caso Ecooro contra Colombia. Ecooro es una minera, como por su nombre se pueden imaginar. A veces es muy fácil recordar a qué se dedican las empresas, porque ya su nombre lo sugiere al menos. Ecooro invierte en lo que es la industria extractiva en Colombia, en una zona que es la denominada el páramo de Santurbán. Los páramos se reconocen en el mundo con una denominación que a mí me resulta muy gráfica, porque se dice que son verdaderas fábricas de agua, porque justamente lo que permiten, y por eso están en riesgo por el cambio climático, es la generación de mayor lluvia. Si pensamos en la situación de Monterrey hace un mes, pensemos en la necesidad que existan los páramos. La mayor parte de los páramos, creo que es el 50% de los páramos en el mundo, están en Colombia. Sí, será importante la protección del páramo de Santurbán. Decide Colombia proteger específicamente el páramo de Santurbán, pero para esto tiene que delimitarlo. Porque convengamos que la naturaleza no es artificial, parece una frase muy básica, pero esa es la realidad. Cuando yo digo, bueno, proteger un bosque, proteger un páramo, proteger una playa, tengo que delimitar dónde comienza y dónde termina esa protección. Porque obviamente va a haber medidas específicas. Una de esas medidas específicas será prohibir la explotación minera. Exploración y explotación, las dos etapas. Muy bien. En una industria tan contaminante como es la industria minera. Exactamente. Bueno, cuando se realiza la delimitación, la empresa obviamente va a tener un sector en el cual operaba que tiene prohibido continuar operando. La empresa entiende que como hubo una demora en la delimitación y como no puede continuar operando en esa zona, se vulneran sus derechos. Lleva a Colombia también a un tribunal arbitral ad hoc, administrado por el CIADI. Recordemos que el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, forma parte del Banco Mundial, es una de las 5 instituciones del Banco Mundial.
Es un proceso interesante porque Colombia pasa de no tener ningún arbitraje en su contra, porque el caso anterior se había realizado un acuerdo con la empresa y no había llegado al arbitraje, que fue con el laboratorio Novartis, y pasa de no tener ningún arbitraje por una ley que protege los páramos a estar en el lugar número 1 de los estados demandados en el mundo en un año. Si yo tomo un año, Colombia es el número 1, creo que es el 2016. Y esto llama la atención porque uno dice, de 0 a 1, de 0 casos, o sea, estar en el último lugar de la fila, a estar en el primero, llama mucho la atención. Bueno, esto cambia porque en realidad hay estados mucho más demandados que Colombia. Argentina, España, por ejemplo, Venezuela, están en los primeros lugares. Colombia, si voy al acumulado, está en un lugar que todavía es bajo. Bueno, voy a ir ya directamente al laudo. El laudo es muy, muy polémico, o sea, lo voy a aclarar, porque establece que Colombia tiene derecho de regular en materia ambiental. Pero por el mismo tratado internacional se aplica se aplica otra cláusula, una cláusula muy laxa que tiene que ver con el principio de trato mínimo, ¿sí? Con el estándar de trato mínimo, entiende que Colombia igualmente es responsable internacionalmente. Algo que no se entiende, porque si no era responsable porque tenía derecho regular, ¿cómo por el mismo texto jurídico puedo decir que sí es responsable? Me parece una contradicción. Bueno, el tribunal llega a la conclusión de que sí es responsable, no establece el quantum, sí establece las directrices para llegar a ese monto. El monto todavía no se ha establecido. Este es un laudo del año pasado, tiene más o menos un año, y es muy, muy pertinente traer al debate la opinión parcialmente disidente del árbitro Philip Sands. Sands es, además de un conocido escritor de novelas vinculadas con el derecho internacional, es un conocido ambientalista. Él se dedica al derecho ambiental. Más allá de que es especialista en derecho de las inversiones, sus principales producciones tienen que ver con derecho ambiental. Y él, su opinión disidente, ¿qué es lo que dice? Bueno, muy bien, no podemos tener un tratado que al mismo tiempo que reconoce el derecho de regular, y en este caso aplico ese artículo, al mismo tiempo dice que el Estado es responsable. Si podía regular sin incurrir en responsabilidad, no puede ser responsable, si no es una contradicción. Bien. Si no puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y no se puede. Eso es lo que él dice. No podemos incurrir en esta contradicción. Y esto me lleva a un último, o penúltimo punto que quería mencionar, es que cada vez se está, sobre todo desde el norte global, desde la Academia del Norte Global, se está generando una literatura que cada vez es más prolífera, que tiene que ver con la crítica al régimen, pero a través de los laudos de los tribunales, diciendo que son los árbitros los que están interpretando tratados modernos, tratados que son balanceados, como en el caso de Cooro, los están interpretando como los tratados más antiguos, los que sí eran desbalanceados, los que no tenían en cuenta algo que tú mencionaste, que no quiero que quede al pasar, que uno pensaría que los derechos humanos o la protección del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático se encuentra por encima de la protección de las inversiones, porque no se establecen, se encuentra por encima y por tanto se establecen excepciones. Lo que dice esta literatura tan interesante es que, tengamos en cuenta, el problema lo encontramos en cómo los árbitros interpretan los tratados, porque tratados nuevos, balanceados, existen, pero si los árbitros lo siguen interpretando con una visión antigua, nunca vamos a poder resolver las críticas de este régimen, que hay algunos autores que incluso dicen
que es un régimen que está bajo ataque desde la academia, desde los estados, desde la sociedad civil. Es un régimen que, si pensamos, no solo son los estados del sur global, como decíamos hoy, Sudáfrica, Ecuador, Venezuela, Bolivia, sino también hoy en día la Unión Europea que lo critica. Pero son los árbitros. Y esto me parece que es un elemento al menos a tener en cuenta. Necesitaríamos instrumentos que interpreten esos tratados antiguos y que le den, vamos a decirlo de esta manera, herramientas a los árbitros para que no sucedan más laudos como el de Eco Oro, que es una contradicción que, como tú bien decías, parece que es blanco y negro al mismo tiempo. Es como el gato de Schrödinger, está vivo y muerto al mismo tiempo, o sea, el Estado es responsable, pero a su vez no puede incurrir en responsabilidad porque tiene derecho a regular. Bueno. Parece como si el realismo mágico latinoamericano hubiera llegado a la redacción de los laudos. Pero fíjate, esto que tú estás comentando, me parece que tiene dos ángulos que no deben pasar desapercibidos. Por una parte, que cuando uno critica la labor de los árbitros, no es lo mismo que criticar la labor de los jueces, porque los jueces están puestos por el Estado y ellos ya tienen su visión que es bien conocida. Pero los árbitros los escogen los litigantes. Es decir, eventualmente, a mí me parece que los que eligieron a Sanz hicieron muy buena labor y su tarea de investigar cuál es el pensamiento del árbitro al que proponen. Pero hay que mencionar que muchas veces la crítica que se hace a los árbitros en realidad es un boomerang que podría dañar más bien a los litigantes porque no hicieron su tarea adecuada de estudiar y de elegir correctamente al árbitro que tienen derecho de escoger, así como tampoco impugnaron adecuadamente al que la otra parte deseaba proponer. Me parece con franqueza que quedan muchísimos temas para seguir conversando y ahorita decías, nos queda algo para un segundo programa. La verdad es que nos quedan temas para muchísimos programas y con una persona tan inteligente y preparada como tú, pues naturalmente que será una delicia. Me queda pendiente preguntarte la cuestión o comentarte que a mí me parece que los tratados de inversión, ya sea multilaterales o bilaterales, protegen mucho la inversión extranjera, pero los estados receptores han fallado en crear y establecer medidas explícitas de compromiso de los inversores extranjeros para promover el desarrollo, porque es encantadora la posición de una persona física o moral en la que la persona tiene todos los derechos, pero carece de obligaciones. Es decir, y me da la impresión de que esto debe ser explicitado y se parte de la base implícita de que la inversión extranjera, por el solo hecho de llegar, va a crear un fomento económico y social. En fin, son muchos los temas y así podríamos seguirlos enumerando, pero al acercar... Sí, cuéntame. Me dejas, porque quisiera hacer dos comentarios, porque me dejaste algo ahí, como decimos los uruguayos, me dejaste algo picando. Y me lleva a dos comentarios. El primero, el tema de los árbitros. Las instituciones de la Unión Europea hacen referencia a esto. Entienden que la solución de controversias inversor-Estado es contraria al derecho de la Unión, al núcleo duro del derecho de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales de este derecho es la cuestión prejudicial. ¿Y qué sucede? Los tribunales arbitrales ad hoc muchas veces tienen
que interpretar el derecho de la Unión Europea, pero no están obligados ni tienen la posibilidad de realizar la consulta, la denominada cuestión prejudicial, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que ese elemento es uno de los que generó el cambio de posición en las instituciones de la Unión Europea. Y el otro elemento que también lo mencionaste, y yo quisiera subrayarlo en este momento, y con esto cierro, porque es para seguir pensando, justamente, porque quedaron... Sí, porque aquí podríamos estar 4 horas y no terminamos. Sí, por eso. El último elemento que quiero mencionar tiene que ver con los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos. Uno de estos principios rectores dice que los tratados de comercio y los tratados de inversión deben de ir de la mano, o sea, deben de ser compatibles con los tratados de derechos humanos. Por eso cuando hablamos del caso Vattenfall, protección de la vida, cuando hablamos del caso Philip Morris, protección de la salud, cuando hablamos del caso Ecooro, medio ambiente, y podríamos seguir, tenemos 12 casos, por ejemplo, vinculados a lo que es acceso al agua potable en Argentina. Recordemos que desde el año 2010 el acceso al agua potable es un derecho humano, tenemos el derecho humano al agua. Todos estos casos, cuando los analizamos a la luz de este principio rector en materia de empresas y derechos humanos, deberíamos preguntarnos si existe esa compatibilidad entre los tratados. Creo que ahí está la clave, porque hablé de colisión entre derecho internacional de la protección de inversiones y derecho internacional de los derechos humanos. Hay colisión justamente porque no hay compatibilidad, no hay diálogo entre ellos. Pero eso te obliga a la ponderación de 2 derechos colisionantes que aparentemente tienen el mismo valor, porque de otra manera la jerarquía sería definitoria. El tema es que el tiempo se nos ha venido encima, pero antes de cerrar el programa y desde luego insistir en que tu participación en futuros programas es obligada, yo quisiera pedirte que me hicieras el favor de dirigir un mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de seguirnos, recordándoles que la opinión de ustedes, del público, es sumamente importante para nosotros porque nos interesa especialmente tratar los temas que a ustedes les preocupan. Te pediría un mensaje. Bueno, mi mensaje para todos aquellos que te siguen, primero es de agradecimiento por haber llegado hasta este punto de nuestra conversación, de nuestro diálogo, y en segundo lugar es una invitación a seguir pensando estos temas que involucran a las relaciones internacionales, al derecho internacional, a los derechos humanos, a la economía política, pero pensar en clave del desarrollo de nuestros estados. Y pensarlo en clave de ser buenos ciudadanos también. Cómo nos afecta en el día a día. Y esta invitación llega a México de la mano de 2 casos que están pendientes en este momento. El caso Legacy y el caso Vulcan. Tal vez la próxima podemos hablar tanto del caso Legacy como del caso Vulcan, porque involucran temas de medio ambiente que creo que son fundamentales para México, pero también para el mundo. Así que la invitación queda hecha, el agradecimiento a ti y a quienes te siguen, y bueno, volveré. Como MacArthur, volverás.